Bienvenidos, bienvenidas sean todos a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con la moda, las tendencias y sobre todo del chismecito jugoso que tanto nos gusta. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me tiene absolutamente obsesionada, y creo que a muchos de ustedes también. Se trata de un caso de estudio, una verdadera investigación periodística de moda, si me permiten la exageración. Vamos a hablar de Kerem, ese chico que todos conocemos y su particular fascinación, obsesión, bueno, ustedes me entienden. Con Ande la llama el fuego, el icono de estilo que está incendiando el mundo de la moda. Sí, amigos, vamos a analizar por qué Kerem sigue a Ande a todas partes, al menos en términos de estilo. Antes de que nos metamos de lleno en este drama fashionista, como siempre, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de consejos de estilo, chismes jugosos y mucho, mucho más. No se lo querrán perder. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gusta el tema y quieren más contenido como este. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense para un viaje lleno de análisis, especulación y mucha, mucha moda. Ok, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Kerem, el protagonista de nuestra historia, es un chico con un estilo peculiar. No es que sea malo, ojo, pero digamos que a veces necesita un empujoncito, una inspiración, una musa. Y esa musa, señoras y señores, es Ande. Ande, la que no necesita presentación, la que convierte cualquier calle en una pasarela, la que incluso llevando una bolsa de basura logra verse chic. Su influencia trasciende las fronteras del buen gusto, es una verdadera alquimista del estilo. Pero, ¿a qué me refiero cuando digo que Kerem sigue a Ande? No estoy hablando de un acoso literal, por favor. Me refiero a que su estilo, su forma de vestir, sus elecciones de moda, parecen estar directamente influenciadas por lo que Ande lleva puesto. Es como si Kerem tuviera un radar Ande activado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Una antena parabólica fashionista que capta cada detalle del outfit de Ande y lo reproduce, con mayor o menor éxito, en su propio guardarropa. Lo primero que noté y que es innegable, es la paleta de colores. Ande es una maestra en el uso de colores neutros, tonos tierra, beiges, grises, blancos, esa elegancia discreta que grita sofisticación sin necesidad de alaridos cromáticos. Y Kerem, de repente, boom, se convierte en un abanderado de la neutralidad. Antes lo veíamos con estampados estridentes que parecían sacados de una rave de los años 90, colores neón que te dejaban ciego con solo mirarlos y ahora, puro minimalismo zen. ¿Casualidad? No lo creo. Es más, me atrevería a decir que Kerem ha hecho una limpieza de armario digna de Marie Kondo, pero en lugar de desechar lo que no le da alegría, ha desechado todo lo que no se parece a la última publicación de Ande en Instagram. Luego están los accesorios, los accesorios. Los pequeños detalles que pueden elevar un look al Olimpo de la moda o hundirlo en el abismo del mal gusto. ¿Recuerdan cuando Ande empezó a usar esos maxi bolsos que parecen valijas de viaje, perfectos para llevar todo tu mundo y el de tu vecino? Pues adivinen quién apareció al día siguiente con un bolso similar, paseándose por el centro comercial como si nada, como si fuera lo más natural del mundo. Exacto, Kerem. Y no solo eso, también las gafas de sol oversized que cubren media cara, los sombreros fedora que le dan un aire misterioso y cool, las botas chunky que parecen sacadas de una película postapocalíptica, todo, absolutamente todo, parece un calco del armario de Ande. Es como si Ande dictara las tendencias y Kerem las ejecutara al pie de la letra. Incluso diría que le falta poco para empezar a usar los mismos anillos y pulseras que Ande. Apuesto a que ya tiene la búsqueda guardada en su navegador, réplicas exactas de joyas Ande. Pero la cosa no termina ahí. También he notado una similitud, casi telepática, en la forma en que ambos combinan las prendas. Ande es experta en mezclar prendas de alta gama, de esas que cuestan un riñón, con ropa vintage encontrada en mercadillos y tiendas de segunda mano, creando looks únicos y súper originales que la definen. ¿Y qué hace Kerem? Pues intenta imitarlo, aunque con resultados cuestionables. A veces le sale bien, hay que reconocerlo, cuando logra encontrar ese equilibrio entre lo caro y lo rescatado, cuando se atreve a romper las reglas y a añadir su propio toque personal. Pero otras veces parece que se disfrazó con la ropa del abuelo, que sacó todo lo que encontró en el desván sin pensar si combina o no.
Es como si intentara seguir una receta compleja sin tener todos los ingredientes ni la habilidad del chef. Ahora bien, ¿por qué Kerem hace esto? ¿Cuál es la motivación detrás de esta imitación constante? Aquí es donde entran las teorías, y créanme que tengo varias. La primera, y la más obvia, es que Kerem admira el estilo de Hande. La admira tanto con esa admiración casi religiosa que sienten algunos fans por sus ídolos, que quiere vestirse como ella. No lo juzguemos tan duramente, al fin y al cabo todos tenemos nuestros íconos de estilo, nuestras musas inspiradoras que nos guían en el laberinto de la moda. Pero llevarlo a este extremo, a esta copia sistemática y casi obsesiva, ya roza lo patológico, ¿no creen? Es como si Kerem hubiera perdido su propia identidad y la hubiera reemplazado por una copia barata de Hande. Otra teoría un poco más cínica, es que Kerem busca llamar la atención. Sabe que Hande es un imán de miradas, que cada vez que aparece en público se convierte en el centro de todas las cámaras y en la comidilla de las revistas del corazón, y al vestirse como ella, espera recibir parte de esa atención, aunque sea por rebote. Es una estrategia arriesgada, porque puede salirle el tiro por la culata y convertirse en el hazmerreír de todos. Pero podría funcionar, quién sabe. Al fin y al cabo, la imitación es la forma más sincera de adulación, ¿o no? Quizás Kerem piensa que si se viste como Hande, Hande lo notará y lo invitará a tomar un café, y de ahí a convertirse en mejores amigos solo hay un paso. Y por último, la teoría más conspiranoica, la que me hace pensar que estoy viviendo en una película de espías. Kerem trabaja para Hande. Quizás es su estilista personal encubierto, el encargado de probarse la ropa para asegurarse de que le queda bien, su probador oficial, o simplemente un experimento social orquestado por la propia Hande para ver hasta dónde puede llegar la influencia de la moda y cómo la gente está dispuesta a renunciar a su propia individualidad con tal de seguir las tendencias. ¿Quién sabe? En el mundo de la moda, donde la extravagancia y la excentricidad son el pan de cada día, todo es posible. Incluso que Kerem sea un robot programado por Hande para replicar su estilo y dominar el mundo. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este culebrón fashionista? Creo que la lección principal, la que deberíamos grabarnos a fuego en la mente, es que la inspiración es buena, siempre y cuando no se convierta en copia. Está bien admirar el estilo de alguien, inspirarse en sus looks, tomar ideas prestadas, pero siempre debemos mantener nuestra propia identidad, nuestro propio sello personal. No podemos convertirnos en clones de nuestros ídolos, porque al final del día, lo que nos hace únicos, lo que nos diferencia del resto, es nuestra individualidad. Además, este caso nos enseña sobre el poder de la influencia en la moda, un poder que a veces subestimamos. Hande es una influencer, una trendsetter, una creadora de tendencias. Su estilo tiene un impacto real en la forma en que la gente se viste, y Kerem es la prueba viviente de ello. Esto nos recuerda que debemos ser conscientes de a quién seguimos en redes sociales, de qué mensajes estamos recibiendo y cómo esas personas influyen en nuestras decisiones de compra y en nuestra forma de expresarnos. No podemos dejarnos llevar por la corriente sin pensar, sin cuestionar, porque corremos el riesgo de perder nuestra propia voz. Y ojo, no estoy diciendo que Kerem esté haciendo algo malo, ilegal o inmoral. Al final del día, cada uno es libre de vestirse como quiera, de expresar su personalidad a través de la ropa, de seguir las tendencias que le gusten. Pero creo que su caso nos sirve como ejemplo, como punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la autenticidad y la individualidad en el mundo de la moda, un mundo que a veces nos presiona para ser iguales, para encajar en un molde, para renunciar a nuestra propia singularidad. Entonces, ¿Kerem seguirá siguiendo a Hande hasta el fin de los tiempos? ¿Alguna vez desarrollará su propio estilo, un estilo que lo defina, que lo haga único y reconocible? ¿Llegará Hande a demandarlo por plagio de estilo, por usurpación de identidad fashionista? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos observando, analizando y por supuesto chismeando, porque el chisme es el motor que mueve el mundo de la moda. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis fashionista de hoy. Espero que hayan disfrutado este viaje alocado a través del armario de Kerem y la influencia de Hande. Recuerden que la moda es una forma de expresión, una herramienta para comunicar quiénes somos al mundo. Así que no tengan miedo de experimentar, de ser creativos y, sobre todo, de ser ustedes mismos. Para resumir un poco, hoy hemos explorado la fascinante y un tanto peculiar relación entre Kerem y el estilo de Hande. Vimos cómo Kerem parece emular las elecciones de moda de Hande,
desde la paleta de colores hasta los accesorios y la forma de combinar las prendas. Analizamos algunas teorías sobre por qué Kerem hace esto, desde la admiración hasta la búsqueda de atención, e incluso la conspiración. Y reflexionamos sobre la importancia de la autenticidad y la individualidad en el mundo de la moda, un mundo que a menudo nos empuja a seguir las tendencias sin pensar en quiénes somos realmente. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del estilo de Kerem? ¿Creen que está obsesionado con Ande? ¿Cuál es su propio icono de estilo? ¿Alguna vez han copiado el estilo de alguien? Quiero saber sus opiniones. Quiero leer sus anécdotas. Quiero saber que no estoy sola en esta locura fashionista. Y por supuesto, antes de despedirme, les pido que me ayuden a seguir creciendo este canal, este espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos hablar de moda sin complejos, donde podemos chismear sin sentirnos culpables. Denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos fashionistas, con sus grupos de WhatsApp, con sus tías cotillas, con todo el mundo. Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para mí. Su suscripción me da vida. Su comentario me alegra el día. Les mando un beso enorme, lleno de brillo y glamour, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, fashionistas. Recuerden, la moda es una fiesta, pero no se disfracen de otra persona.